saliendo en este momento es la destitución de Sergei Shoigu como ministro de Defensa ruso. Esa es la noticia que ha saltado justo hace unos minutos, hace poco menos de una hora. Y bueno, pues lo que nos tenemos que poner a mirar ahora exactamente son las implicaciones que va a tener esto. Lo primero que me comentan, estoy aquí en mil cosas, que tenemos 5 subs de regalo de Village. ¿Son 5? Me parece. Sí, 5 me salen. Y por otro lado tenemos un Prime de Severus 2X que nos deja pues con la meta alcanzada. Así que vamos a actualizarla y a dar las gracias a Village porque, como no podía ser de otra manera, quiere mantener ese puesto que veis en la parte superior del chat como uno de los que más nos ayuda, cada uno dentro de sus posibilidades. Por supuesto, está genial. Y bueno, lo que vamos a hacer es pues seguir trabajando, que para eso es para lo que estáis aquí dándonos ese apoyo. Veo otra renovación no, es una suscripción nueva de Prime de Merit Twitching. Bueno, es que los nombres que os ponéis siempre me abruman, pero bueno, enseguida, como digo, tendremos una noticia en la página web sobre lo que vamos a estar ahora adelantándoos, ya prácticamente pues es de primicia, ¿no? Este primer análisis de Descifra sobre lo que está ocurriendo. Y eso, lo que había que mirar más era qué iba a pasar a partir de ahora, si iba a haber algún cambio en la cúpula de, defensa, perdonad, si va a ser simplemente desplazarle del puesto político más importante de defensa. A priori, Sergei Shoigu se va al Consejo de Seguridad de Rusia, una de las instituciones más importantes también en la concepción de lo que fue la operación militar especial al principio. Se tuvo bastante en cuenta pues los mandos de defensa. Por supuesto, el propio Vladimir Putin estuvo concertando reuniones entre ellos y los líderes del Consejo de Seguridad, hasta ahora Nikolai Patrushev y también Dmitry Medvedev, ¿no? El anterior presidente ruso. Pues Medvedev continuará aparentemente en el cargo. Todavía estamos pendientes de si hay novedades al respecto porque, por ejemplo, Nikolai Patrushev va a dejar ese puesto para que lo ocupe Sergei Shoigu, pero no sabemos exactamente a dónde va a ir Patrushev, porque en principio no hay ninguno de estos perfiles que vaya a salir por completo de las cúpulas de toma de decisión rusas. Vamos a esperar a ver qué información va llegando. Por ahora, lo que sí parece más claro, según dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, va a continuar el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, al cargo, en donde se encuentra ahora, que además ya sabéis que desde el motín de Wagner y desde todo el cambio interno que hubo sobre la operación militar especial y se sustituyó a Sergei Surovikin, Gerasimov es aún más importante para las decisiones que se toman en cuanto a la guerra de Ucrania. Entonces, ¿que es previsible que el nuevo ministro de Defensa pueda renombrar en el futuro a los altos cargos de la institución? Sí. A priori no se van a dar esos cambios. Por ahora vamos a ver simplemente ganar peso a la sección tecnócrata que está liderada por Mikhail Mishustin. Mishustin ha sido hace muy poquito confirmado, ¿no?, en su renovación como primer ministro. Es el que se encargaba de las cuestiones más de vida civil, de inversiones, de temas económicos, y por lo tanto el ascenso de una persona como era uno de sus viceprimeros ministros, sí, Andrei Belousov, al cargo de ministro de Defensa, es la noticia que nos ha hecho ver, ¿no?, pues que Shoigu había sido desplazado. Y esto pues puede mover un poco a esa élite que ocupaba los puestos en 2022, pero ya más de una década en realidad, ¿no? Tanto Patrushev como el propio Gerasimov, o ahora mismo el que sí que sale desplazado, Sergei Shoigu, de esas posiciones principales en cuanto a la toma de decisiones militares, y van a entrar perfiles aparentemente vinculados con la línea tecnócrata. Esto todavía tenemos que ver cómo evoluciona, qué decisiones toma Belousov, pero bueno, pues parece que podríamos ir hacia una consolidación del complejo militar industrial y de la economía de guerra. Ahora vamos a eso. Bueno, Ángel, por supuesto, ahora nos comenta su primer análisis. Creo que había alguna suscripción también por aquí, que como he tenido que hacer toda la información de corrido, se me ha pasado la de Gamesis, que es por 27 meses en el nivel 1.
Bueno, muchas gracias a todo el mundo por hacer posible que estemos haciendo este contenido en abierto para todos y que podamos entrar de última hora cuando la situación lo requiere, porque así es como está ocurriendo. Vale, de hecho aquí veo que hay alguna suscripción más. Me perdonáis porque van llegando muchas y no me aclaro. Raúl, también con Prime. Recordad que si tenéis Prime os sale gratis, que ahora solamente hay que entrar en suscribirse, bueno, eso es, mejora tu suscripción, suscribirse gratis y de ahí a suscribirse con Prime, que lo han escondido un poquito. Bueno, Ángel, vamos con esa primera valoración de los cambios. Bueno, pues este reemplazo se da después de las elecciones, claramente busca Vladimir Putin. ¿Se me está cortando o me va bien? Yo te escucho bien, no sé si nos pueden confirmar en el chat. Porque me ha dado como un glitch en la pantalla. Nada, decía, el presidente Putin ha esperado al cambio, ¿no? A las elecciones presidenciales para dar este cambio en el gobierno, ¿no? Aquí estamos hablando de digamos, de los sectores donde él tiene prerrogativas como parte de lo que se dejó la reforma constitucional, porque se le dieron más poderes al gobierno y al parlamento, por ejemplo, para elegir a miembros a los ministros, ¿no? Pero sí que se mantuvo el peso, ¿no?, del presidente para elegir lo que eran las carteras claves de seguridad nacional. Defensa, economía, si no recuerdo mal, exteriores, ¿no? Y por eso tuvimos el anuncio del actual gobierno unos días antes, ¿no? Y después el anuncio de lo que serían los cargos que puede elegir el presidente, que son aún prerrogativa suya, ¿no? Digamos, eso fue un cambio a un sistema algo más parlamentario, para dar más poderes al gobierno. Y bueno, yo creo claramente esto lo que refleja es un cambio que atiende a las prioridades del esfuerzo de guerra del gobierno ruso, ¿no? Que se quiere poner el peso sobre todo en lo que es la producción, porque ahora mismo, básicamente, las ganancias incrementales que está consiguiendo Rusia en el campo de batalla se deben principalmente a primera cantidad de tropa, ¿no? Y cantidad de metal, por así decirlo, de plataformas que puede desplegar a nivel de rondas de artillería, con una superioridad muy clara sobre Ucrania y metiéndonos sobre todo lo que viene a ser muchas cadenas de blindados, ¿no?, y de acorazados en lo que viene a ser estas ofensivas. Y de hecho, Rusia está perdiendo, tanto en términos de hombres como de material, mucho más que Ucrania, pero está ganando terreno. Es la diferencia. En ese término, lo que podemos decir es que Rusia ahora mismo tiene un momento favorable en la guerra, ¿no? Tiene la iniciativa, tiene la ofensiva, pero la puede mantener en términos de que tiene más pérdidas, ¿no?, en términos de cantidad sobre Ucrania. Y Rusia está dispuesta, sin duda, a tener más pérdidas a cambio de mantener esa iniciativa y conseguir ganancias que son claves, son importantes, como la de Avdiivka o la ofensiva que ahora mismo se está dando en Kharkov. La cuestión es que, como digo, Rusia solo puede mantenerlo en tanto tiene más pérdidas. Y digamos que ahora mismo, sobre todo digamos, en este 2024 y lo que vemos en las figuras de producción 2023, que han mostrado esa capacidad del ejército ruso, del gobierno ruso, ¿no?, de desarrollar esa economía de guerra, de poner todo el esfuerzo en sacar lo que viene a ser del almacén todas esas viejas plataformas y prepararlas, ¿no?, para el campo de batalla. En ese sentido está tirando, ¿no?, del legado soviético. Está tirando de todo ese almacén que le permite tener una producción, digamos, más desproporcionada, digamos, que atiende a esas necesidades de esfuerzo de guerra. Por eso puede sacar, digamos, unos 120 tanques al mes de las fábricas, porque no tiene que sacarlos totalmente nuevos, sino que simplemente tiene que reacondicionarlos, ¿no?, en las fábricas, y eso en tanto que va sacando más del barril, ¿no?, y los almacenes se van vaciando, cada vez tienen que atender a material que es más viejo y por lo tanto la calidad es peor y por lo tanto podemos ver en el frente, por ejemplo, en zonas como la ofensiva de Avdiivka, T-62 muy viejos, de los años 50 o 60, que ya no simplemente se están utilizando como plataformas de artillería a distancia, sino que se están utilizando como plataformas ofensivas en lo que viene a ser el frente de guerra. Entonces, eso implica, ¿no?, a futuro, que Rusia va a ir perdiendo esa capacidad de sacar tanto material. Y por lo tanto va a necesitar, si quiere aumentar la producción, no va
poder depender simplemente de reacondicionar material viejo. Va a tener que crear material nuevo, va a necesitar nuevas fábricas. Entonces, eso es a lo que apunta poner a un ministro, ¿no? Con un pasado, bueno, economista, ¿no? Y con un pasado de atención sobre la industria militar, que lo que tiene que encargarse es de preocupaciones tan importantes como crear nuevas fábricas y sobre todo conseguir personal, que ahí tienen dificultades importantes dentro del gobierno ruso. Entonces, de cara a 2025, digamos que en 2024 la producción está más que asegurada, pero en 2025 las cosas se pueden empezar a poner complicadas para Rusia, sobre todo en un momento en el que la OTAN, ¿no? Y Europa en general aún está tomando aún está tomando relevo, aún está poniéndose al día. Digamos que la industria europea ha sido mucho más lenta en poner al día esa capacidad de producción militar y está siendo se está quedando bastante atrás aún. Pero en términos de capacidad, la industria europea tiene mucha más capacidad que la rusa, sobre todo en calidad. Entonces, en 2025 las cosas se pueden empezar a poner complicadas para Rusia, mientras esa voluntad, ¿no? Por parte de los estados europeos de seguir suministrando a Ucrania esté sobre la mesa. Entonces, yo creo que aquí lo que se está mirando es a largo plazo, a una guerra de desgaste, ¿no? En la cual lo que va a importar va a ser esa atención sobre la industria militar, sobre la producción, y por lo tanto, no tanto en lo que viene a ser la táctica, conseguir hacer una ruptura, conseguir, ¿no? Ganar un frente de batalla concreto. Bueno, veo por aquí que hay mucha actividad ahora en el chat. En el fondo, como bien dice Ángel, ahora si tenéis preguntas las iremos contestando. Se trata de un movimiento que no solamente es de personas, sino de lo que se está manejando detrás a nivel político, ¿no? De si se va a dar una atención a ciertos recursos o a ciertas estrategias de cara a la operación militar. Porque al final, como decimos, cabe la opción de que haya más cambios detrás de la cúpula del Ministerio de Defensa, quizá no se hagan apresuradamente, pero claro, el hecho de que se hagan después de unas elecciones tan poco competidas, a mí me parece más relevante por lo poco que se ha cambiado que en sí porque sea un cambio completo de gabinete, ¿no? Es como decía Ángel, se hace después de unas elecciones, pero se utiliza como excusa las elecciones, porque este cambio lo podría haber hecho en cualquier momento. Sin embargo, normalmente cuando llegan gabinetes nuevos se suelen hacer los cambios de cartera. En esta ocasión es que prácticamente no se han cambiado a los miembros del gabinete. Se renovaba incluso, recientemente decíamos, ¿no? Al primer ministro, a Mikhail Mishustin. Y lo que nos encontramos con la salida de Shoigu es que como que se ha aprovechado esta excusa del quinto mandato para cambiar una de las caras más importantes, dando una apariencia de normalidad que a lo mejor no es tal, una apariencia de que es lo que toca porque es renovación de carteras y de gabinete, pero a lo mejor sí que por detrás se ve que hay una intención importante, al menos desde la pugna tan grande que hubo con Wagner, en cambiar al liderazgo de defensa. Primero por la estrategia que se llevó a cabo durante el primer año, ¿no? De 2022, que ahí Wagner lo señalaba y en ciertas ocasiones se veían argumentos bastante precisos, ¿no? Porque decía, se han dado una operación militar especial en la cual no se ha conseguido los objetivos rápidos, que era evidentemente su intención, ¿no? Una campaña rápida sin dar los recursos, porque no se dieron recursos para una ocupación prolongada ni una guerra de desgaste, sino unas líneas muy alargadas de suministros y una carrera hacia Kiev. Evidentemente, con esa campaña la intención no podía ser la ocupación, o al menos no a gran escala. Claro, cuando se da el giro es evidente que se están corrigiendo tendencias. Y ahí es donde Wagner empezaba a señalar que no se estaban destinando los recursos necesarios. Bueno, Wagner, Prigozhin, se empezó a situar a Surovikin como una especie de cambio en la estrategia, y también algunos de los chechenos, por ejemplo, y otros perfiles muy beligerantes señalaban también esta situación. Claro, Putin apostó por Shoigu porque Prigozhin finalmente acabó con el motín y bueno, pues perdió toda la confianza que pudiera tener en esos círculos. Pero esto no significa que fuera una fe ciega en Shoigu, sino que había unos errores que había que corregir, se están llevando a cabo, los está llevando a cabo sobre todo, como decimos, acuerdos con Irán, con Corea del Norte, refuerzo
enorme, ¿no?, de la producción industrial, de ese complejo militar industrial, del reclutamiento, un refuerzo de las Fuerzas Armadas a unos niveles que implican muchos más recursos. Esto no significa, por lo tanto, que se le vaya a hacer pagar a Shoigu ni ya, ni de manera contundente esos primeros errores, pero sí es verdad que hay una corrección en curso de muchas tendencias y que esta puede ser una de las últimas, ¿no? El quién lleva el liderazgo, un perfil mucho más vinculado a esa nueva línea, ¿no?, de refuerzo industrial, que lo que ocurrió al principio, que era ir a la guerra sin intención de una guerra prolongada. Prácticamente, como os decía, ir a rastras, porque lo que se quería era un nuevo órdago a través de la operación militar y que Kiev cayera sin haber realizado pues las campañas que ahora sí se van a tener que realizar. Como lo que se viene a partir de ahora probablemente sea un volumen mayor de campañas militares, al menos en cuanto a las dimensiones que estamos viendo, pues el frente se está haciendo muy alargado. Hay posiblemente nuevas operaciones en ciernes, en la frontera de Sumi o de Kharkov, o lo que nos comentaba Ángel. Bueno, pues hay tantas cosas que manejar que para eso se hace imprescindible potenciar la economía de guerra, si es que ese es el interés o la intención de este nuevo perfil que nos preguntabais ahora en el chat, que va a ser Andrei Belousov. Andrei Belousov viene de ser viceprimer ministro de la sección de Mikhail Mishustin, uno de los perfiles más vinculados con la gestión de la economía civil, ¿no? Bueno, pues esto entonces nos hace ver que hay varias cuestiones que están cambiando y que, aunque no se haya hecho eso una purga, sí que se pueden estar dando pasos para que en el futuro se acabe señalando, ¿no?, cuáles han sido las personas o los perfiles o las líneas que han demostrado éxito y cuáles no lo han demostrado, ¿no?, según los objetivos en cada momento. Veremos a ver qué ocurre, pero de todos modos, el que cayera Prigozhin no dejaba en claro que cualquier perfil vinculado a las élites de inteligencia o de defensa que se pudieran hacer cargo de esos recursos en el futuro, como vemos en África, vaya a ser intocable ni que vaya a contar con la aprobación completa de Vladimir Putin para el curso de la guerra. También quizá para acelerar algunas de las dinámicas, porque justo hace falta destinar esos recursos y si Sergei Shoigu ha tenido esa falla, pues un perfil vinculado a la industria militar o sí al complejo militar industrial puede ser muy positivo para los intereses de Putin si es que entre ellos se encuentra esa aceleración de la producción. Bueno, son un poco las posibilidades que tenemos ahora sobre la mesa, ya que nos habéis preguntado en el chat por su sustituto, por el perfil que puede tener, que lo comentábamos, y bueno, todavía nos falta saber algunos otros cargos que se van a ir renovando, pero lo principal es esto, ¿no? Sí. A ver, sí, perdona, Ángel. Digo que hay alguna preguntilla por más. hacer algún comentario más, ¿no? Yo las preguntas que tengo ahora mismo, por ejemplo, es en respecto a qué política va a seguir dentro de esa mayor. Bueno, lo que se busca al poner a un civil, ¿no?, al cargo del Ministerio de Defensa es una mayor fusión entre el esfuerzo militar, ¿no?, el esfuerzo bélico de lo que viene a ser las operaciones del ejército y la parte de la industria, es decir, mayor fusión entre lo militar y lo civil. Aquí una de las cosas de los problemas que ha tenido Rusia, por ejemplo, es la competición entre departamentos. Si hay una mayor cooperación entre los departamentos, se puede evitar, ¿no?, los costes adicionales que eso conlleva. Aquí hablo, por ejemplo, de la competición por personal entre el ejército y las industrias militares. Es decir, han tenido que, por así decir, apostar por sueldos más altos, ¿no?, para precisamente capturar ese personal entre lo que viene a ser la industria civil y el ejército. Porque, es decir, el nivel de reclutamiento es muy exigente y digamos que las posibilidades, ¿no?, a quien se puede atraer con ese reclutamiento es limitado. Una situación en la cual no hay una declaración de guerra y una ley marcial. Entonces, por ejemplo, el ejército ha llegado a ofrecer sueldos de 200.000 rublos, ¿no?, mientras que la industria militar ha llegado a ofrecer sueldos de 90.000 rublos. Evidentemente, ir al ejército es más peligroso que ir a trabajar en una industria militar. Entonces, pues bueno, atiende a esa situación, pero es evidentemente que hay una competición en ese sentido y una apuesta cada vez, ¿no?, de unos salarios más altos y que de hecho están haciendo crecer un grupo de interés, ¿no?, una nueva clase media, digamos, un estado de bienestar alrededor de la economía de guerra.
y mucha gente que de hecho no se ha podido comprar una vivienda, ¿no? O se ha podido comprar un vehículo gracias, ¿no? Esa política, digamos, de keynesianismo de guerra que está aplicando el gobierno ruso. Y bueno, habrá que ver cómo navega, ¿no? El nuevo ministro esta cuestión y qué políticas implementa, ¿no? Porque realmente son problemáticas que tiene el gobierno ruso en cuanto a las competiciones entre departamentos y las dificultades que eso supone a la hora de atraer personal. Porque, bueno, digamos que si bien hay sueldos más altos, por ejemplo, en la industria militar, lo que también hay es muchísima más exigencia por parte de estas industrias para cumplir con los requisitos que exige el gobierno, que es el que compra esos productos. Digamos que los días libres son mucho menores, las horas extras son enormemente mucho más extensas, ¿no? Y de hecho, pues bueno, la capacidad de negarse, ¿no? A aceptar, por ejemplo, también dentro del ejército, lo que se llama el Stub-Loss dentro del lenguaje militar eh, estadounidense. Creo que en castellano se traduciría algo así como el no, no te puedas retirar, ¿no? Del ejército, es decir, cuando se te acaba el contrato. Y bueno, es decir, en ese sentido, el, el gobierno ruso tiene bastantes problemáticas y que atienden también en relación con la economía civil. Es decir, que al final las sanciones tienen su efecto. Al final lo que buscan no tienen la capacidad de paralizar una economía tan grande como la rusa, pero sí que tienen capacidad de dificultar el acceso a ciertos productos, a componentes críticos, ¿no? Dentro de las industrias, a tener que pagar más, a tener que sortear todas esas dificultades. Y bueno, pues por lo tanto, en ese sentido, los problemas que tiene la industria militar y la industria civil, será importante las medidas que implemente el nuevo ministro y esa mayor fusión y de cooperación entre estas esferas. Es uno de los puntos clave, ¿no? Sobre cómo estos años, quizá estos últimos meses sobre todo, ¿no? Se ha visto la apuesta completa, por lo menos, del gabinete de Putin por incrementar el tamaño de las Fuerzas Armadas, el pago, como ya has comentado tú, y las condiciones en torno a, bueno, estabas hablando de material por un lado y de personal por el otro, pero es que se está apostando fuertemente por las dos. De hecho, hay quien señalaba, bueno, esto se ha señalado muchísimo, ¿no? Desde el principio del conflicto, es propaganda, evidentemente, que Rusia se iba a quedar sin municiones en 3 semanas, constantemente. Cuando lo que estamos viendo es ahora algunos analistas, incluso occidentales, reconociendo que, bueno, pues podría ser que ahora incluso tuvieran una producción o capacidad industrial, incluso un stock, llegado al caso, mayor que el que pudieran haber tenido antes de la guerra. O sea, estamos hablando de unas capacidades que, acabe como acabe el conflicto, van a dejar el ejército ruso en mayores dimensiones de lo que habría estado antes, principalmente porque se ha ampliado el reclutamiento para el tamaño del nuevo ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas rusas. Después, por los acuerdos millonarios, ¿no? En cuanto a municiones a los que se ha llegado con Irán y Corea del Norte, que son clave. Y ahora por la producción industrial que se está intentando potenciar. Entonces, ya simplemente con eso vemos que Rusia va a salir con unas fuerzas armadas mucho más protagonistas de su economía y de su sociedad. Y también de su política exterior, porque antes veíamos mucha presencia reactiva, incluso en algunos casos ya ofensiva, ¿no? En sus maniobras exteriores vinculadas con las Fuerzas Armadas, ¿no? De hacer llevar sus Fuerzas Armadas a más puntos del mundo. Pero viendo ahora lo importante que van a ser en la economía, poco a Estados Unidos es quizá el caso más exagerado, ¿no? Pero luego esa presencia del complejo militar industrial en la economía tiene un efecto también en las prioridades políticas de la clase dirigente. Así que, bueno, pues teniendo en cuenta que aquí las elecciones son menos competidas, pues es relevante, desde luego. Yo es un poco lo que veo. Ya la evolución al detalle de lo que vaya a ocurrir con esas propuestas de las que hablamos del complejo militar industrial, pues lo iremos viendo, pero la tendencia incluso con el ministerio actual era muy halagüeña, ¿no? Para los números de los que querían ampliar el tamaño de las Fuerzas Armadas.
Y ¿qué más podemos comentar? ¿Teníamos alguna cosa? Ah, bueno, sí, habéis preguntado antes por el Nikolai Patrushev, si se iba a marchar, pero todavía no sabemos a dónde. Es decir, esta información ha ido saliendo poco a poco. Primero se confirmó que iba a continuar el primer ministro Mikhail Mishustin al cargo. Se confirmó que muchos de sus viceprimeros ministros iban a seguir, pero algunos de ellos, al menos dos teníamos entendido, no estarían en los mismos puestos, y ahora nos hemos enterado de que uno de ellos está yendo al Ministerio de Defensa, ¿no? Que es justo este perfil de que estamos hablando, Andrei Belousov. Entonces, como ahora se sabe que Shoigu se marcha, se ha señalado que su puesto al que se va es al de secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Eso es el puesto que tiene Nikolai Patrushev. Entonces, ahora sabemos que Nikolai Patrushev también se va a marchar a otro puesto, pero no sabemos exactamente a cuál. Cuando lo tengamos, pues lo contaremos. Y así, pues con tantas informaciones, ¿no? Porque después del nuevo gabinete, pues se irán conformando luego los cargos medios y pues lo que decía ahora mismo Peskov, ¿no? De que se podría mantener a Gerasimov al cargo de las Fuerzas Armadas como jefe del Estado Mayor, pero también se especula con que una vez esté Belousov en el cargo pueda empezar a situar él sus prioridades también en cargos, ¿no? Para que haya algo de lealtad, ¿no? Entre los cargos elegidos al final desde arriba y los mandos. Bueno, veremos a ver qué pasa, cuándo y cómo, y sobre todo a dónde van todos estos perfiles. Pero insisto que quizá lo más interesante sea a largo o medio largo plazo, ¿no? Para ver de verdad cómo ha ido el conflicto en Ucrania y cómo han reaccionado esas élites a la necesidad de depuración de responsabilidades. Bueno, a ver, tenemos por aquí una sub nueva de Prime de Samugom. Muchas gracias. Ahora mismo estamos a 6 de ese nuevo objetivo. A ver si podemos dar ese empujón que nos hace falta para, bueno, pues para poder estar aquí, como decimos, a cualquier hora, en cualquier momento, cuando hace falta, ¿no? Bueno, Ángel, ¿ibas a decir? No, nada, que esa mirada a largo plazo precisamente esa es la que está tratando de tener el gobierno ruso, ¿no? Porque sabe que a largo plazo, ¿no? Si los países europeos y el conjunto de la OTAN mantienen su compromiso con Ucrania, tiene difícil ganar la guerra, ¿no? Porque, bueno, digamos que estamos en un momento en el cual, si bien una parte tiene iniciativa y tiene el momentum militar, ¿no? Y está consiguiendo avanzar, los avances, si bien incrementales, son muy menores, ¿no? La capacidad de Rusia de ganar la guerra en términos, ¿no? Militares, en términos de llegar hasta Kiev, digamos, ahora mismo yo las veo muy difíciles. Y por lo tanto, digamos que estamos en un escenario de guerra de desgaste, es decir, de qué parte va a quedar totalmente agotada, ¿no? Y que la guerra quizá no va a terminar tanto porque una de las dos partes consiga sus objetivos, ¿no? Digamos que Rusia llega a Kiev o Ucrania consigue repeler, ¿no? A todas las fuerzas rusas y consiga echarlas de los territorios que tienen ocupados, sino de esa capacidad de mantener la logística, ¿no? Y la producción industrial. Entonces, al final, Ucrania depende del exterior, Ucrania está totalmente subsidiada desde fuera, no puede, en esos términos, la guerra no puede ganarla mientras no tengas apoyo externo, y dependerá en buena medida de eso y de la voluntad de los países de la OTAN de mantener ese apoyo. Y bueno, en ese sentido, si, digamos, Joe Biden gana las elecciones y la Unión Europea mantiene los compromisos que hasta ahora mismo están manteniendo, en 2025, digamos que las cosas podrían plantearse de mejor manera, ¿no? Podría verse una mejor situación. Sin embargo, si Biden pierde las elecciones y digamos que con Trump a la cabeza Estados Unidos toma una postura más crítica con la guerra, ¿no? Una postura más favorable a una negociación, entonces Ucrania podría ver su situación mucho más complicada. Por parte de Rusia, como digo, creo que por un lado tiene ese impulso del legado soviético, de todos los almacenes y todo lo que puede reacondicionar de material bélico y que le permite mantener esa superioridad en términos de municiones, ¿no? En términos de fuego, de artillería, que es con lo que estamos consiguiendo avanzar. Es decir,
en básicamente poner sobre la mesa una cantidad desproporcionada de fuego de artillería y de plataformas, ¿no? Militares, que en cuanto a pérdidas está siendo muy superior a la ucraniana. Si quiere poder mantener ese ritmo, necesita, necesita crear nuevas plantas, necesita preparar la economía para ese largo plazo que ahora mismo es más dependiente de esos almacenes y que por lo tanto necesita cambios, necesita reformas y que no se puede. Ahora mismo el esfuerzo de guerra que está llevando Rusia no podría sostenerse con la producción actual porque al final esos almacenes se van agotando y el tipo de material que puede reacondicionar cada vez estará en un peor estado. La calidad de ese material será peor cada vez y eso lo estamos viendo. Cuando vemos que el tipo de fuerzas que despliega Rusia cada vez tienen, digamos, peor calidad, que el nivel de cantidad de material totalmente nuevo que sale de fábrica y la cantidad de material que es reacondicionado, esa relación cada vez se va invirtiendo desfavorablemente. Y por lo tanto, digamos que si bien en 2024 ahora mismo Rusia tiene la ventaja y tiene la producción asegurada, en 2025 eso no está tan seguro. Y por lo tanto, eso es a lo que está mirando Rusia a largo plazo y dependerá de esa capacidad, ¿no?, de crear las capacidades militares, las capacidades productivas a largo plazo y de la voluntad de mantener ese ritmo, ese curso de acción. Sobre todo para Ucrania, eso depende de algo externo a su propio gobierno, depende de fuera. Bueno, había un par de cuestiones, además de lo que ya nos comentaba Angélica, ya hemos repasado sobre el tamaño de las Fuerzas Armadas, las condiciones de las mismas, el material que hay que recondicionar, el presupuesto y todas las cuestiones económicas, también sobre las prioridades en cuestiones exteriores, ¿no? Primero sobre si Rusia estaría implicada en más conflictos a raíz de lo que comentaba antes de que las Fuerzas Armadas van a ser más importantes en la economía. Yo pondría siempre el límite de ese análisis porque hay un claro punto de inflexión pendiente en cómo acabe el conflicto de Ucrania, porque depende muchísimo de las condiciones en las que acabe. Aquí nos lo señalaban también en el chat algunas personas, ¿no? Si después de la guerra Ucrania sería independiente, sería dependiente de Rusia, dependiente de la Unión Europea o de quien sea, cambia demasiado de un escenario a otro para saber cuál es la posición en la que se queda Rusia. En el caso de que Rusia consiguiera un gran éxito, vamos a ver qué es lo que significa éxito, ¿no? Igual que fracaso, en función de los objetivos del momento. Yo personalmente sí veo la opción de que intente después reordenar a muchos actores que se le han descuadrado de sus prioridades exteriores, ¿no? Por ejemplo, en el Cáucaso, pero sobre todo en Asia Central, está poniendo muchos recursos en África, también en parte en Oriente Medio, pero todavía hay mucho que se puede reorganizar. Y si consigue, como digo, un gran éxito, pues es previsible que aproveche el momentum, aproveche el capital político acumulado y también pues intente reordenar, ¿no?, a sus prioridades. No significa que vaya a estar en más conflictos, pero sí significa que a lo mejor está más dispuesta a acudir a conflictos para resolver algunos diferendos políticos, ¿no? Yo entiendo que lo primero será presionar, ¿no? Demostrar que no ha ganado la unipolaridad y que por lo tanto los actores no tienen que intentar reacoplarse en Occidente, como por ejemplo ha ocurrido o está ocurriendo en Armenia, y se ha abierto otra vez el campo en Asia Central. Entonces, bueno, ya veremos cómo acaba el conflicto, lo primero, en qué situación acaban los almacenes rusos, porque tampoco estarán, yo creo, no lo sabemos muy bien cómo serán las condiciones, ¿no? Pero tendrá un gasto importante en función de cómo acabe el conflicto y una reconstrucción como para meterse en otro conflicto. Yo creo que eso ya es mucha especulación por ahora. No sé si tenemos alguna preguntilla por ahí. Y además creo que ya tenemos en breve la noticia, ya está publicada en nuestra página web, ahora enseguida la vamos a poder proyectar. Me parece que Ángel ibas a tener que ibas a salir en unos minutos y que Edu nos iba a acompañar un rato más. Así que si quieres hacer algún último comentario o algunas últimas valoraciones sobre este tema, pues perfecto.
Bueno, creo que quizá uno de los aspectos importantes para los últimos 6 meses de este año, ¿no? Para la segunda mitad de este año y de cara a 2025 y de el futuro, ¿no? De la guerra en Ucrania y Rusia, por ejemplo, será la cuestión de la fuerza aérea. Es un ámbito, ¿no? En el cual Rusia ha contado con bastante superioridad. No dominación, no ha dominado el espacio aéreo, digamos, pero sí ha ido teniendo una capacidad cada vez mayor de ser quien decide, quien viene a ser la fuerza predominante en ese espacio aéreo dentro de la guerra de Ucrania. Esto se debe principalmente sobre todo por una escasez de municiones, también una escasez de plataformas, pero sobre todo de municiones. Y ahí es donde se ve las dificultades que tiene Ucrania en cuanto no recibe esa ayuda. Es decir, que en cuanto se ha ido agotando su capacidad de mantener el ritmo, ¿no? De la guerra, Rusia ha tenido mucho más espacio de libertad para dar apoyo aéreo y eso, es decir, todo eso se va acumulando, ¿no? Y van siendo toda una serie de ganancias que le permiten a Rusia avanzar mucho más rápido y tener mucha mayor capacidad. Entonces, este último paquete que ha aprobado Estados Unidos y la posibilidad, y algo que viene preparándose, ¿no? Ya desde hace un año, que es la cuestión de los F-16 y otras plataformas aéreas, pueden cambiar de cierta manera el escenario bélico, lo que viene a ser la guerra aérea. Y eso yo creo que influirá bastante en los desarrollos próximos. Es decir, ahora mismo lo que todo el mundo decía es que Rusia iba a lanzar esa operación militar de un nuevo frente o de una nueva operación de escala, de importancia. Parece que eso podría ser lo que está ocurriendo en Kharkov, esa operación, digamos, de verano, igual que le correspondió a Ucrania el año pasado, digamos. Estamos ahora mismo en esa fase. Y bueno, una vez Ucrania consiga, ¿no? Ponerse al día, ¿no? Con todo ese nuevo material, puede ser que la situación vuelva a estancarse, ¿no? Que ese momentum ruso en la guerra se vea frenado. Veremos cómo se da. Y yo creo que ahí el componente aéreo será bastante importante. Por ejemplo, las baterías Patriot han tenido un papel bastante relevante para limitar la capacidad de Rusia. Pero debido a que son muy pocas y que principalmente han estado colocadas para defender espacios fijos, es verdad que se ha hecho un uso móvil de las mismas en algunos casos, de algunas piezas. Su utilidad en este sentido ha sido bastante limitada. Es decir, Ucrania muchas veces se ve limitada por la cantidad de las fuerzas que tiene y ahí es donde la cantidad supera a veces la calidad, que es lo que está demostrando Rusia. Porque ellos son capaces de sacar muchísimo más material, muchísimas más plataformas, en todos los sentidos, tanto en el ámbito de la guerra terrestre, ¿no? Como en la guerra aérea. Entonces, habrá que ver durante esos próximos 6 meses, según vayan llegando, digamos, esos pilotos supuestamente entrenados, ¿no? en Rumanía, cómo se da, cómo llegan, desde dónde salen, porque además Ucrania tiene muchas dificultades para el tema de los aeródromos, ¿no? Supuestamente entiendo, desde dónde vuelan, porque ahí también podría quizá cruzarse una de esas líneas rojas. Si vuelan desde países, ¿no? Como Polonia, Rumanía, estarían sirviendo de apoyo mucho más directo para el esfuerzo de guerra ucraniano y como base segura para que realizaran esos ataques. Eso sería peligroso. Habrá que ver cómo será.